Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 2, este problema 2, y tiene 4 puntos, ¿sí? Es medio largo, pero es clave porque hace un análisis de esta función polinómica bastante completo. Entonces tenemos, nuestra función es f de x igual a x a la quinta más x al cubo menos 3, o sea, menos módulo de 3x menos 1, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a la parte del módulo, ¿sí? Esta es nuestra función, la resaltamos así, lo vemos más fácil. Y tenemos, primero arrancamos por el 1, ¿sí? Y dice, hallar los límites de la función para x tendiendo a más infinito y a menos infinito y todas las asíntotas posibles, ¿sí? Bueno, primero que nada tenemos que saber qué significa esto del menos módulo de 3x, ¿sí? Esto lo que nos hace es que, si saben, lo del módulo, a ver, módulo de 3x, ¿sí? Termina siendo, esto es partido, ¿sí? Tenemos que es 3x cuando x es mayor a 0 y es menos 3x cuando x es menor a 0, ¿sí? Así que lo que nos queda, nuestra función está partida, ¿sí? Tenemos f de x es igual a, por un lado tenemos x a la quinta más x al cubo. Primero vamos a hacer cuando x es mayor a 0, ¿sí? Menos 3x menos 1, esto para x mayor a 0, ¿sí? Y x a la quinta más x al cubo menos 3x menos 1 cuando x es menor a 0, ¿sí? Esto, bueno, menos menos es más, y es clave ahora prestar atención que claramente acá podemos ver que x igual a 0 va a ser un punto crítico. Es muy clave acordarse de eso, ¿sí? Nos lo vamos a anotar acá en otro color, ¿sí? X igual a 0, punto crítico. Para tener en cuenta para después, ¿sí? Porque claramente es punto crítico porque la función viene de ser una, ¿sí? Que esto lo vamos a llamar 1 y esto va a ser 2, ¿sí? Pasa de 2 a 1, ¿sí? Si lo venimos barriendo de menos infinito a más infinito. Así que bueno, esto es lo primero que hay que hacer para seguir trabajando y ahora vamos a hacer el límite, ¿sí? Hacemos el 1 y hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función, ¿sí? Y acá esto no hace falta usarlo de partida o lo de no partida. De hecho, o sea, es lo mismo, porque las dos funciones van a tender a más infinito cuando x tiende a más infinito, porque lo que importa es el orden del x de mayor grado, ¿sí? Ese es el que le determina el signo. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de, y acá tenemos todo este choclo, ¿sí? X a la quinta más x al cubo menos 3x menos 1. Pido perdón si estoy medio gangoso y estoy medio resfriado. Así que acá x a la más infinito, el que determina es x a la quinta, entonces esto es más infinito, ¿sí? Y después tenemos que cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x, que es lo mismo, ¿sí? Límite cuando x tiende a menos, ¿sí? No más, de menos infinito, y ahora sí le ponemos la segunda, que es lo mismo, nos daría lo mismo, pero la ponemos igual para ya ir entendiendo. Ah, perdón, acá corrijo un error, cuando estoy escribiendo la segunda es x al cubo, dije una cosa y escribí otra, y esto es más 3x menos 1, ¿sí? Esto cuando va a menos infinito, x a la quinta también determina el signo, y entonces me queda menos infinito, ¿sí? Porque el infinito del que tiene el orden más grande es el que determina, es como que ese predomina. Y entonces ahí ya tenemos los límites cuando x tiende a más infinito y menos infinito. Entonces sabemos que la función llega, ¿sí? Su imagen va de menos infinito a más infinito, ¿ok? Y cuando nos preguntan sobre las asíntotas, decimos que no tiene asíntotas, porque las asíntotas es valores de x que no pertenecen al dominio, ¿sí? Y el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? No hay ningún valor de x que no podamos meter. Así que vamos a poner que
no tiene asíntotas, ¿sí? Que es clave. Iba a escribir cualquier cosa. No tiene asíntotas, ¿sí? Bueno, y ahí ya está el punto 1. Ahora el punto 2 nos dice hallar los puntos donde la función es continua. Y esto, para este punto, lo que tenemos que analizar es, por un lado, tenemos la función 1, cuando x es mayor a 0, que esa es continua, ¿sí? Cuando x es mayor a 0, ahí esa función es continua porque no hay ningún punto de discontinuidad. Y por el otro lado, la función 2 es continua cuando x es menor a 0, ¿sí? Porque es una función, no tiene ningún punto de discontinuidad. Y lo que hay que analizar, este punto en realidad lo que nos dice es analizar la continuidad en x igual a 0, que es el punto crítico donde cambia una función a otra, ¿sí? Así que en el punto 2 lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Es el análisis de continuidad, ¿sí? En x igual a 0, ¿sí? Lo que pedimos ahora es que la función en x igual a 0 sea igual al límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha y que sea igual al límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Esto es lo que tenemos que pedir que se cumpla, que si se cumple es continua, ¿sí? Entonces, hacemos f primero, la función evaluada en x igual a 0 en ambos lados, ¿sí? En ambas funciones, ¿sí? En 1 y en 2, reemplazando x igual a 0 nos queda solamente menos 1, ¿sí? Así que tenemos f cuando x es igual a 0 es menos 1, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el límite. Cuando x tiende a 0 por derecha, esto claramente nos está hablando que vamos a usar la función 1 y cuando tiende a 0 por izquierda es la función 2, ¿sí? Así que tenemos el límite. Cuando x tiende a 0 por derecha de f1, ¿sí? De x, es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de, teníamos x a la quinta más x al cubo menos 3x menos 1, ¿sí? Y esto lo que tenemos acá es, reemplazamos con 0 y tenemos 0 más 0 menos 1, ¿sí? Así que el límite cuando x tiende a 0 por derecha es menos 1. Por ahora eso coincide. Y ahora tenemos que ver qué pasa por izquierda, ¿sí? El límite cuando f, ahora tenemos la 2 de x, ¿sí? Cuando x tiende a 0 por izquierda es igual al límite. Hacemos lo mismo, ¿sí? Cuando x tiende a 0 por izquierda y usamos la otra función. X a la quinta más x al cubo más 3x menos 1. Y reemplazamos con 0, ¿sí? 0 más 0 más 0 menos 1 es igual a menos 1, ¿sí? Y como tenemos esto, ¿sí? Como coinciden, como son iguales, esto se verifica, ¿sí? Así que la función es continua en 0 y en los otros puntos también, así que x es continua para, la función es continua para todos los números reales, ¿sí? Así que acá escribimos, ¿sí? Por ende, f de x es continua, le ponemos para todo R2, le ponemos, ¿sí? Como le quieran poner, hay muchas formas de escribirlo. A mí me gusta así, como que para cualquier punto de la función, para cualquier punto del dominio, que son todos los reales, es continua, ¿sí? Y ahora pasamos al punto 3, ¿sí? Que nos dice hallar los intervalos de crecimiento y si existen los extremos relativos. Y acá hacemos atención, ¿sí? Hay que acordarse de que x igual a 0 es un punto crítico, ¿sí? Y ahora, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que hay que hacer es hallar los puntos, o sea, los puntos de críticos son los puntos en los que la derivada se anula, ¿sí? Así que ahora vamos a buscar. Por un lado vamos a tener, ¿sí? Tenemos el 3. La función 1, que era f de x era x a la quinta más x al cubo menos 3x menos 1, ¿sí? Su derivada
es 5x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 3, ¿sí? Y buscamos cuando f' de x, ¿sí?, es igual a 0, ¿sí? Y esta tiene solución, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora, bueno, esto simplemente esta es difícil, pues una cuarta, pero si pueden usar una calculadora o conseguirlo de esa forma, la otra cosa que pueden hacer es sacar factor común acá. No, igual, de todas formas esto es bastante difícil, pero bueno, yo simplemente les voy a meter el resultado que conseguí con la calculadora, y este es x es igual a 0,728, ¿sí? 0,728. ¿Tá? Este es nuestro punto crítico que tenemos por el lado de x mayor a 0, ¿sí? Y con el lado de x menor a 0 tenemos la otra función, ¿sí? X a la quinta más x al cubo más 3x, ¿sí?, menos 1. Y esta derivada lo que tiene es que nos queda 5x a la cuarta más 3x al cuadrado, ¿sí?, más 3. Y esta, ¿sí?, es distinta a 0, ¿sí? Nunca se anula, porque es todo positivo. Acá cualquier número que le ponga, como es una raíz positiva, me queda positivo. Lo mismo acá, pues está el cuadrado, más 3, así que es distinto a 0. Entonces, los puntos críticos que tenemos son x igual a 0,728 y el otro, que era el que habíamos conseguido antes, que es x igual a 0, ¿sí? Porque cambia la función, ¿sí? Así que ahora lo que hacemos, y ahí, lo que hacemos ahora es separar los intervalos. Vamos a hacer una recta, ¿sí?, y nos ponemos los puntos críticos, ¿sí? Esto es menos infinito, esto es más infinito. Y ahora lo que hacemos es ponemos esto es 0, esto es 0,728, ¿sí? Y vamos a separar los intervalos para ver el signo, ¿sí?, si crece o decrece. Acá evaluamos las derivadas, ¿sí? Y acá ponemos de repente x igual a 0,5 para evaluar. Acá podemos poner x igual a 1, cosa de las cuentas sean más fáciles. Y acá podemos poner x igual a menos 1, ¿sí?, para ver el signo de la derivada. Entonces reemplazamos de este lado con x igual a menos 1 en la derivada del segundo, ¿sí?, porque es negativo. Y entonces tenemos 5 por menos 1 a la cuarta, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 3, ¿sí? Esto claramente sabemos que es positivo, mismo lo podemos reemplazar, pero ni hace falta, porque tenemos al cuadrado, es lo que dijimos antes, como no se anula, porque esto es a la cuarta al cuadrado más 3, entonces esto es siempre positivo. De todas formas, esto es 5 más 3 más 3, ¿sí? Que esto es 8 y 3, 11, que es mayor a 0, así que acá decimos que crece, ¿sí? Y esto es bastante lógico, porque como habíamos dicho que el límite cuando x tendía a menos infinito era menos infinito, entonces sabemos que viene de menos infinito a cuando reemplazamos en x igual a 0, menos 1, ¿sí? Entonces lógicamente crece. Después ahora en este intervalo, ¿sí?, de 0 a 0,728, reemplazando en x igual a 0,5 en la derivada de 1, ¿sí?, porque ahora es mayor a 0, y acá tenemos que es, tenemos 5 por 0,5 a la cuarta, más 3 por 0,5 al cuadrado, menos 3, ¿sí? Y esto lo que nos da es, bueno, acá lo que tenemos que hacer es reemplazar con la calculadora. No quiero hacer esta cuenta, pero bueno, el resultado de esto es negativo, ¿sí? Esto es un número, claramente el 0,5 a la cuarta y 0,5 al cuadrado, la suma de esto es más chico que el menos 3. Entonces esto nos queda negativo, y entonces acá sabemos que decrece, ¿sí? Y ahora, después lo que tenemos, porque además el 0 es un punto crítico, no, pero está bien, decrece, porque da negativo. Y ahora, reemplazando con x igual a 1, lo que tenemos es que es 5 por 1, más 3 por 1, ¿sí?, porque 1 a la cuarta y 1 al cuadrado es 1, menos 3. Esto se nos va con este y nos queda 5 mayor a 0,
y acá vuelve a crecer, ¿sí? Esto es clave. Ok, bueno. Así que, a ver, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que crece, decrece y vuelve a crecer. Teníamos que buscar los máximos relativos. Sabemos que si viene creciendo y decrece, ahí tenemos un máximo relativo, ¿sí? Este de acá, x igual a 0, es un máximo relativo. Y en cambio, cuando viene decreciendo y después pasa a crecer, en x igual a 0,728, esto es un mínimo relativo, ¿sí? Así que tenemos, a ver, lo escribimos, máximo relativo es x igual a 0, ¿sí? Y mínimo relativo tenemos con x igual a 0,728, ¿sí? Esto, entonces ahí ya terminamos la parte del 3. Uy, escribí cualquiera ahí. Y ahora pasamos a la última parte del video, bastante largo este video, pero es clave, que nos dice hallar los intervalos de concavidad, convexidad y si existen los puntos de inflexión. Primero que nada, ¿qué es un punto de inflexión? Punto de inflexión es cuando cambia de ser cóncavo a convexo, ¿sí? Y ahora vamos a buscar concavidad y convexidad. Que sea cóncavo es de la forma siguiente, ¿sí? Esto vamos a escribir. Concavidad y convexidad, ¿sí? Cóncavo es cuando es así, ¿sí? Y esto es, se les suele decir también positivo. Y convexo es cuando es así, una campana, ¿sí? Y es negativo. Bueno, entonces ahora tenemos que encontrar cuándo son cóncavos y cuándo es convexo. Cóncavo y convexo, a ver, el cóncavo es cuando la segunda derivada de la función es mayor a cero y el convexo es, bueno, claramente cuando la segunda derivada de la función es menor a cero. Así que tenemos que encontrar estos intervalos. Bueno, y ahora vamos a analizar. Cuando venimos con la segunda función, primero vamos a hacer sus derivadas, ¿sí? La segunda derivada de f'' de x1, ¿sí? Va a ser entonces, tenemos que es 20x al cubo más 6x, ¿sí? Y de casualidad o no, claramente no es casualidad, que esta es igual para el segundo caso, ¿sí? Que su derivada es también 20x al cubo más 6x, ¿sí? Y entonces, como son iguales, podemos trabajar todo con la misma, ¿sí? Y tenemos que buscar cuándo se anula para encontrar el punto de inflexión, ¿sí? Que lo escribimos acá. Cuando la segunda derivada de x es igual a 0, esto es punto de inflexión, ¿sí? Y ahora entonces, podemos sacar factor común 2x, ¿sí? 2x por 10x cuadrado, y esto es más 3, ¿sí? Igual a 0. Esto claramente es distinto a 0, porque está x al cuadrado, y entonces nunca va a ser negativo para contrarrestar el 3 positivo. Y acá entonces tenemos que x es igual a 0, ¿sí? Y x igual a 0, entonces es nuestro punto de inflexión. Claramente, como vieron, este x igual a 0 fue un punto muy importante para todo el ejercicio, que es cuando cambia la función de ser una a ser otra. Y ahora pasamos a buscar los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces, nos hacemos otra vez una recta que va a más infinito, a menos infinito, y tenemos acá el x igual a 0. Vamos a reemplazar con x igual a 1 acá y x igual a menos 1 por este lado, ¿sí? Para reemplazar. Y entonces reemplazando en la segunda derivada, que es la misma, con x igual a menos 1 nos queda entonces 20 por menos 1 al cubo más 6 por menos 1, ¿sí? Esto es lo mismo que menos 20, menos 6, menos 26, y esto es menor a 0, entonces acá claramente sabemos que es convexo, ¿sí? Este intervalo. Y por el otro lado, el otro nos queda que es 20 por 1, más 6 por 1,
claramente 26 positivo, y este lado nos quedó cóncavo, ¿sí? Entonces vemos como el x igual a 0 es el punto de inflexión, donde cambia de convexo a cóncavo, ¿sí? Bueno, y ahí llegamos al punto 4, y ahora lo que hace falta es la conclusión del ejercicio, que es plasmar todo esto en un gráfico, ¿sí? Con la información obtenida y bien justificada, graficar la función y determinar su imagen. Bueno, ya la imagen dijimos que es de menos infinito a más infinito, y vamos a graficar cómo nos quedaría, ¿sí? Vamos a hacer así. Estos son nuestros ejes X e Y X, y vamos a poner nuestros puntos clave, ¿sí? Que tenemos acá el -1, ¿sí? Y tenemos acá el 0,728, y nada más. Esos son nuestros puntos clave, porque -1 es ahí cuando la función, cuando x es igual a 0, 0,728 es máximo, es el mínimo relativo, 0, acá está el 0, bueno, claramente, donde se cruzan. Por un lado, punto de inflexión, y mínimo, mentira, el -1, claro, sí, x igual a 0 también era el máximo relativo. Bueno, entonces, como sabemos que cuando viene de menos infinito, de este lado, acuérdense que este es 2 y esta es la función 1, ¿sí? Y entonces, sabemos que viene convexo de menos infinito a -1, vamos a graficar de un color, entonces sabemos que viene de una forma así, ¿sí? Algo así, perdón por mi pulso, y ahí después baja, este es máximo, entonces acá decrece, pero cóncavamente, ¿sí? Baja hasta acá claramente. Como dijimos antes, en 0,728 hay un mínimo relativo, y acá va a infinito, ¿sí? Esto cóncavamente, claramente. Y esta raíz se puede encontrar, no la encontramos pues no nos la pedían, pero bueno, este es más o menos el gráfico. Está medio feo, pero bueno, claramente se ve que es convexo, ¿sí? De forma de campana, en la parte de la izquierda, y después es todo cóncavo. Y acá se ve como viene de menos infinito y va a más infinito, ¿sí? Bueno, ojalá hayan aprendido. Cualquier cosa pongan pausa y vuelven para atrás. Un video bastante largo, pero bueno, ojalá les haya servido.